de comentarlo. Hoy quiero hablar en específico de algo que está dándole vueltas en la cabeza y en el corazón a las personas que, le voy a decir claramente que le voy a hablar, a las personas que ayer o antier, probablemente el viernes o sábado, ya cobraron la primera parte de sus aguinaldos. Y sí, le voy a hablar de dinero el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque una de las dos o tres cositas que andan por ahí dándole vueltas a la iglesia, al corazón de la iglesia, una de ellas es precisamente el tema del dinero, porque a nosotros como pastores, como siervos de Dios, a veces nos cuesta trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos absoluta convicción de que el Señor es quien determina y quien controla las cosas. Yo sé que también hay ministros, pastores, que hablan tal vez demasiado acerca del dinero, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez ellos han perdido el rumbo del propósito principal que tenemos nosotros. Déjeme recordarle rápidamente que en el tiempo de la iglesia, de la primera iglesia, había también necesidades de tipo material, estaban vigentes y presentes. Y esas necesidades de índole material no estaban respaldadas desde el punto de vista operativo por la iglesia, porque pues como todo, y pasa hasta la fecha, ¿no? Cuando empieza el trabajo, normalmente son los ministros que ya forman parte del trabajo ministerial y demás, válgase la redundancia, los que le entran a la chamba. Casi no ocurre con los congregantes al principio, aunque poco a poco se van integrando los ministerios. Y uno de los ministerios que el Dios estableció en la iglesia primitiva fue el ministerio del diaconado. Muchas personas piensan que los diáconos son los auxiliares de intendencia de la iglesia, y de ninguna manera es así. Aunque por supuesto el diaconado tiene la responsabilidad del mantenimiento de las condiciones adecuadas para la realización de los cultos, el ministerio del diaconado es un ministerio que está dirigido a establecer la paz de Dios en la iglesia. Recuerde usted que todo inició porque había una disensión entre los hermanos en relación con la entrega de las despensas a las viudas, y había quienes decían, no, es que las viudas judías les están dando más que las viudas gentiles. Y naturalmente pues que eso no es correcto, porque en Cristo no hay judío ni gentil, así que hubo cierta disensión ahí con eso. Gerson, buenos días, bendiciones. Hubo cierta disensión, así que llegó un momento en que los apóstoles dijeron, ¿saben qué? No es justo que estemos discutiendo con ustedes esto y que estemos invirtiendo el tiempo y ahí utiliza el apóstol una sinécdoque. Él dice, servir las mesas y estemos descuidando la oración y la predicación de la palabra. Cuando habla de servir mesas, no se está refiriendo literalmente a agarrar los platos y ponerlos en la mesa. Está hablando del manejo de los recursos, de la administración y la entrega de los recursos necesarios para suplir las necesidades. Recuerde usted que la iglesia primitiva adoptó una estrategia financiera que hasta la fecha es discutible, que fue juntar todo, tener todo en común y de ahí repartir a cada quien según su necesidad. Digo discutible no porque no sea cristiano, bueno, sano y santo, sino porque cuando vino la persecución de Diocleciano, hubo una sola confiscación, la de los bienes de la iglesia, y automáticamente todos los hermanos quedaron en la más absoluta de las miserias. Fue duro, muy duro. Los registros históricos extrabíblicos de esa época hablan de un grupo de personas que se habían quedado literalmente en la calle, y eran los cristianos. Pero bueno, eso es otra historia, y algún día a lo mejor la platicaremos. Lo que yo le quiero decir es que la administración de los bienes materiales de la iglesia recae, desde el punto de vista bíblico, en personas llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, de probada integridad y de buen testimonio, tanto en la iglesia como de los de afuera. Pero hoy en día, debido a múltiples razones que también son otro tema, casi siempre recae directamente en el pastor o en su familia el tema de la administración económica de la iglesia.
y así estamos trabajando. Pero eso hace que luego resulte un poquito complicado para los ministros de las iglesias que están caminando conforme a la Escritura, el poder hablar de dinero. Conforme a la Escritura estoy refiriéndome al hecho histórico y bíblico de que la iglesia sustente a sus ministros. Hay algunas iglesias que no lo hacen por tradiciones de hombres y se han generado infinidad de problemas por ello, debido a que el trabajo pastoral es tremendamente demandante, es absorbente, más allá de los tiempos, más allá de las fuerzas humanas, y solamente por el poder de Dios es que un pastor puede andar, porque el pastor es al mismo tiempo 20 o 30 profesiones, y estoy hablando en serio. Si quiere usted algún día lo platicamos, pida, comente, diga que le interesa el tema y lo vemos. ¿Qué hace un pastor? ¿Cómo es la vida de un pastor? Pero lo que yo le quiero decir es que una iglesia que sostiene a su pastor se encuentra de repente con enseñanzas incorrectas o incompletas, porque nos cuesta mucho trabajo a los ministros hablar de ese tema. ¿Y sabe por qué? Porque de repente nos sentimos erróneamente juez y parte. Decimos, no, es que estoy hablando del dinero, pero ¿cómo lo voy a decir yo mismo si soy yo mismo el que está recibiendo el beneficio de ese ingreso? Por lo menos una parte, por supuesto, porque la mayoría del ingreso corresponde al crecimiento de la iglesia como tal, y de su infraestructura y de las misiones, etcétera. Pero siempre existe ahí un componente que se destina al sustento de los ministros, excepto, le repito, con algunas iglesias que se han salido del canon bíblico por cuestiones de tradición personal de alguien o de ideas no bíblicas, pero en general así es lo que dice la Escritura, que el que vive del altar, que coma del altar, que al buey que ara no se le ponga bozal para que él pueda trillar mientras está trabajando, y muchos otros pasajes bíblicos que respaldan esto. Rechazamos toda expresión antibíblica, como es que el evangelio no se vende y cosas así que, bueno, mire. Lamentablemente, le repito, el hablar para nosotros de esto resulta complicado porque erróneamente nosotros creemos que estamos hablando de algo que nos compete, y ¿sabe qué? No nos compete, porque el orden es el siguiente. Si usted es una persona que ofrenda, si usted es una persona que da de lo suyo para la obra de Dios, usted debe tener claro en la mente y en el corazón que usted le está dando a Dios. No le está dando al pastor, ni le está dando al movimiento o a la iglesia o al grupo al que pertenece o a la organización a la que pertenece. Usted le está dando a Dios. Si usted no está dando con ese corazón, con esa visión y con esa intención específica de ofrendarle a Dios, de entregarle a Dios algo que para usted tiene un valor, dándole al Señor una parte de eso, por gratitud, por amor y por reconocimiento de que su economía no depende del mundo sino de Dios, entonces usted no está ofrendando bien, no está ofrendando conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios en ninguna parte habla de que el ministro del altar debe vivir de las ofrendas de los creyentes. No dice eso. Dice que el ministro del altar debe vivir del altar, es decir, lo que está en el altar, lo que ha sido entregado, lo que ya está en el lugar santo de Dios, que es, no me refiero a un lugar físico, hoy en día no es un lugar físico, sino dentro del ámbito del reino y que ha sido entregado, eso es de Dios. Y el ministro tiene la facultad de parte de Dios de tomar de lo que hay en el altar para su sustento digno, no para hacerse rico, ni para comprarse un auto último modelo cuando la iglesia anda a pie, aunque depende del tamaño de la iglesia, porque por supuesto en una iglesia muy grande, una pequeñísima parte de lo que entra al altar
puede alcanzar para comprar un coche nuevo, y eso es bastante decente, porque un pastor le va a buscar a usted los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en el momento en que usted lo necesite, a donde quiera que ande, y no estaría padre que anduviera con una carcacha, ¿verdad? O que tuviera que esperar a ver si pasa un transporte público, o que se gaste lo que tenía para llevar mañana a sus hijos a la escuela en un Uber. Es preferible que él tenga un auto en buenas condiciones. Pero, le repito, dentro del ámbito de lo que es la verdadera necesidad, la dignidad, el decoro de una vida sencilla, humilde pero razonable, el pastor tiene el privilegio de parte de Dios de tomar del altar para su necesidad. Y nada más, ¿eh? O sea, muchas personas manejan erróneamente el concepto de que, no, es que los diezmos son para el pastor. Y ahorita voy a llegar al mero tema, ¿eh? Es que los diezmos son para el pastor. Y pues si es un chorro de lana, pues ni modo, ¿no? No, a ver, espéreme tantito. Lo primero que quiero yo aclarar es lo siguiente. El ámbito del diezmo dentro de la relación del hombre con Dios no es un ámbito legal. Es decir, el diezmo no es una ¿cómo llamarlo? No es un mandamiento de Dios que está relacionado directamente con la ley que le fue entregada a Moisés. No es así. Nosotros vemos diezmo en la Biblia desde mucho antes de que existiera el pueblo judío, y desde mucho antes de que existiera la ley, o de que que existiera, perdóname, herejía, de que la ley eterna hubiera sido expresada de forma jurídica al pueblo de Israel. Pero la ley de Dios es eterna. Y nosotros vemos, por ejemplo, a Abraham diezmando al siervo de Dios, a Melquisedec, después de que el siervo le bendice. Esto es importante porque Melquisedec no llegó a decirle, pásame una lana y te bendigo. No, él llegó y bendijo a Abraham. Y Abraham, por gratitud a Dios, diezmó de todos sus bienes a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Jerusalén. La Biblia utiliza el nombre antiguo de Jerusalén, que es Salem. Y usted ya ha oído ese nombre, bueno, es el nombre antiguo de Jerusalén. Así que el diezmo no es de la ley. El diezmo es algo que existe desde siempre y que ha sido practicado por los hombres de Dios fuera de la ley. Pero, sin embargo, sí se establece una legislación alrededor del diezmo durante la dispensación de la ley. Y aquí nos dirigimos entonces al libro de Malaquías. El libro de Malaquías, que es un libro que nosotros conocemos perfectamente, porque es multicitado en el ámbito de precisamente este tema, el tema de los diezmos y las ofrendas y demás, ya sabe usted. El libro de Malaquías habla de promesas y también maldiciones implícitas en la falta de cumplimiento de lo que tiene que ver con este asunto. Ahora, le leo rápidamente este texto, ¿no? Estamos en Malaquías 3, del 8 al 12, se lo voy a leer, escuche con atención. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Tremenda palabra, ¿verdad? Y luego les dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tremenda palabra otra vez, porque el Señor le está diciendo al pueblo la consecuencia de no ser fiel en los diezmos y las ofrendas que están establecidas por la ley es una sequía. Todo lo que habla acerca de las cosas que pueden pasar o que no van a pasarle al que diezme y ofrende son las cosas que pasan cuando hay una escasez tremenda, una sequía en un entorno no tecnificado como el de el Israel de esa época, de la época de Malaquías, que sea más o menos 500 años antes de la venida de Cristo.
Y nosotros a veces agarramos este texto y lo aplicamos a rajatabla sobre la iglesia. Y yo hoy le voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender, va a decir, ay pastor, pues ¿para dónde vas? Y te lo voy a decir, esto no es para la iglesia. Tanto la legislación como el castigo de los que habla Malaquías no aplican para la iglesia, porque en la dispensación de la gracia toda bendición proviene de la provisión de Cristo Jesús en la cruz para bendición de nuestras vidas. El cumplimiento de todo mandamiento de la ley está provisto por Cristo Jesús, que la cumplió hasta su último término en lugar nuestro. Luego, nosotros ya no somos ni sujetos ni culpables de la ley, en tanto que estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Naturalmente la ley es eterna y la ley está sobre todo hombre y mujer de este mundo. La ley no es desechada ni es anulada por Cristo. La ley es cumplida por Cristo en lugar nuestro y nosotros tenemos el beneficio de ese cumplimiento, mientras que Cristo en la cruz pagó por el incumplimiento de la ley con su sangre y con su vida. Así, no podemos pensar en términos de legislación dispensacional de la dispensación de la ley. No podemos pensar en ello para evaluar nuestra relación económica con Dios o con la iglesia. No es así. Es muchísimo, pero muchísimo más profundo, pero muchísimo más. Porque la ley es cumplida por acciones, por obras. Es decir, si yo hago lo que dice la ley, entonces estoy de acuerdo con una legislación que a mí me da la posibilidad de obtener los resultados que ese cumplimiento da. Obras. Sin embargo, bajo la dispensación de la gracia, yo me encuentro en una posición muchísimo más profunda, muchísimo más extensa y muchísimo más amplia en el compromiso. Estamos hablando de la gratitud, la verdadera gratitud. La palabra de Dios nos habla de que nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestras primicias y las promesas que hayamos hecho y que cumplamos van a darnos bendición, pero no es una bendición que se establece como un intercambio entre lo que yo invierto y lo que Dios tiene que darme de intereses, ¿verdad? De ninguna manera, porque yo le doy a Dios porque ya me dio, porque ya me bendijo, porque ya suplió mi necesidad. Es decir, yo no le estoy dando a Dios para que me dé, sino porque ya me dio. Y está claro en la carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo les dice, cada uno dé conforme el Señor le ha prosperado. Nunca dice, cada uno dé para que Dios le prospere. Esto es una herejía y es una mentira. Y si a alguien en la iglesia a usted le dice, es que tú seguramente estás en la pobreza porque no diezmas y ofrendas, o por el contrario te dice, es que tú quieres que Dios te bendiga más, entonces sé fiel en tus diezmos y ofrendas, Dios no te va a bendecir más, porque toda bendición ya ha sido provista por Cristo Jesús. Tú vas a recibir una bendición personal a partir de la vida de gratitud que tengas con Dios, y se van a cumplir promesas implícitas en el diezmo que no son de la ley, como lo que Malaquías comenta en este sentido en cuanto a las bendiciones es la cobertura espiritual de tu economía. Dios no va a darte o quitarte, pero Dios va a blindar tu vida económica de todo ataque externo, de toda sequía, de toda plaga, si tú eres fiel en tus diezmos y ofrendas. Y si no eres fiel en tus diezmos y ofrendas, no es que tú fíjate bien, esto es sutil, quiero que pongas mucha atención. No es que tú le estés robando a Dios por la ley. Pablo enseña en la carta a los romanos que cuando tú estableces una relación mental, una relación de tu alma, con una acción determinada, que tú consideras pecado, no está hablando de la ley de ninguna manera, estamos hablando de tu relación con una forma de vivir, que tú consideras mala, que tú consideras que no es agradable a Dios, que tú has entendido como una enseñanza del Espíritu Santo respecto a tu santidad.
Y aún con ese conocimiento y esa convicción y ese pacto con Dios, de decir, es que esto que es pecado no lo voy a hacer, lo haces, te es contado por pecado. Estamos hablando de algo mucho más alto, de un nivel de responsabilidad espiritual tremendo, porque aquí ya no se trata de que te digan qué te está permitido y qué te está prohibido, porque está escrito en la palabra de Dios que todo nos es lícito, todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Es decir, ya estamos hablando con adultos, con hombres y mujeres grandecitos, espiritualmente hablando, que no van a estar sujetos a una ley de 10 o de 613 mandamientos para que los cumplas o no los cumplas de forma mecánica, sino vas a tener una relación verdadera con el Espíritu Santo de Dios, que te va a indicar a cada momento de tu vida qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios, y tú vas a tener que decidir a cada momento de tu vida guardarte en santidad. Y si esta dirección del Espíritu Santo te lleva a entender la necesidad de diezmar y ofrendar, y no lo haces, te es contado por pecado. Y entonces sí, desde un punto de vista de relación con Dios, le estás robando a Dios. Pero no es por causa es por causa de tu relación con Dios. Porque si Dios te está dando y tú sabes que tienes la bendición y el privilegio de diezmar y ofrendar, y tú dices, es que el diezmo es del Señor, yo lo reconozco ante Dios, porque espéreme tantito, yo conozco gente que no diezma, porque dicen el 10%. Parece que ya se reconectó. Mil disculpas, tuvimos una baja del internet, estamos en un hotel, entonces no tenemos control del internet, pero ya parece que estamos de regreso. Le decía yo que hay gente que no diezma, porque el diezmo le parece pequeño en relación con lo grande que ha sido Dios con ellos, ¿no? Entonces, sí, estoy hablando de casos reales, no estoy hablando de algo que me imaginé. Yo conocí a un hombre que toda su vida entregó el 90%, no el 10%, el 90% de su ganancia, que era muy grande. O sea, Dios lo bendijo enormemente y él tomó esa decisión. Dios no lo obligó, ni la iglesia lo obligó, ni los pastores lo obligaron. Él lo tuvo en su corazón y se quedaba con el 10% de su ganancia, porque él decía, yo no necesito más, yo no necesito más. Dios ha suplido toda mi necesidad con este 10% y otro 90% era invertido en la obra de Dios. Un pastor también diezma. Nosotros recibimos una cantidad de dinero determinada, de la cual nosotros tomamos lo que necesitamos para vivir, y de lo que tomamos nosotros para vivir, nosotros apartamos el 10% para entregarlo a nuestra cobertura espiritual. Usted tiene como cobertura espiritual a su pastor, que es quien recibe y administra los diezmos. Luego está la autoridad sobre nosotros como pastores, que son nuestros supervisores, nuestros propios pastores, y también nosotros diezmamos. Y todo este proceso es algo que ocurre en el reino de los cielos, en un nivel mucho más alto que el de la ley. Una ley que ya ha sido sobrepasada por la gracia, y dentro de la cual, dentro de la cual nosotros sabemos que todo es de Dios. Todo, cada instante, cada talento y cada peso que pasa por nuestras manos son de Dios, y nosotros los administramos en el nombre de Jesús, porque somos mayordomos de las riquezas del cielo. ¿Qué es el resultado de nuestro trabajo? Claro, ¿y quién te dio manos para trabajar? ¿Y quién te da fuerzas? ¿Quién te sustenta día tras día para que te levantes y vayas y trabajes? Dios, el Dios Altísimo. Y eso es un privilegio, porque nosotros podríamos ser esclavos sin paga, y sin embargo somos esclavos por amor, por voluntad propia, de uno que paga abundante, sobreabundantemente. Así entendemos nosotros, para resumir, que no estamos sujetos a la dispensación ni a la legislación a la que estaba sujeto el pueblo judío. No vamos a ver sequías como castigo de Dios por no diezmar y ofrendar. Dios no nos va a castigar por eso. Solamente me falta decirle algo. Hay alguien que sí va a atacar tu economía si puede, y es el diablo. Y esto es real. Pero de esos ataques del diablo estamos protegidos, porque esa promesa, que no es una promesa de la ley, sino es una promesa divina general,
de esos ataques del diablo estamos cubiertos cuando nosotros actuamos con fidelidad en relación con nuestros diezmos, ofrendas, primicias y promesas. Estamos cubiertos por Dios de los ataques del diablo. Si no, el diablo te va a quitar no el 10%, sino más. Las personas que no diezman suelen tener deudas que no pueden pagar, enfermedades, descomposturas, problemas, cosas de las cuales el Señor te dice: yo te voy a librar, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar, yo te voy a suplir para cubrir esas necesidades. Y es algo que es una promesa que Dios cumple fielmente. Así que podemos estar confiados en ello. Y no diezmamos y no ofrendamos por causa de la ley, ni tampoco por temor al castigo, ni porque si no Dios nos va a mandar al infierno. Eso no va a suceder. Todo aquello que tú necesitas para tener una vida abundante, plena y llena en Cristo Jesús ya fue pagado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No se paga con dinero. Si alguien va y te dice: del tamaño de tu ofrenda es tu bendición, corre, huye, como de la peste. Es un hereje y es alguien que te va a llevar al infierno, con todo y tu dinero, o el que le hayas dado. La sangre de Cristo tiene poder para todo mal, contra todo mal, contra todo pecado, contra toda enfermedad. La sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, vino a nosotros para hacernos libres, verdaderamente libres. Así que en esa libertad nosotros, si queremos dar el 10%, haciendo caso de las enseñanzas bíblicas, no de la ley, sino del ejemplo de nuestro padre Abraham, del ejemplo de las personas que vivieron caminando con Dios aún antes de la ley, está bien, me parece una cantidad razonable. Aunque le voy a decir una cosa: los grandes hombres que caminaron con Dios, y hoy en día todavía muchos judíos que caminan obedeciendo los mandatos divinos, han entendido algo que no parece estar claro en la mente de la iglesia. La Biblia habla de repente de que el diezmo es para los levitas, y de repente dice que el diezmo es para las viudas y los huérfanos, y de repente dice el diezmo es para bendición de la casa. Le voy a decir algo, y esto no me lo estoy sacando de la manga: investigue, si tiene dudas, no se quede con lo que yo le digo, pero yo le doy mi palabra de que yo no hablo por hablar. Un judío diezma 3 veces, no una, sino 3 veces, porque el primer diezmo es para Dios, el segundo diezmo es para hacer misericordia, y el tercer diezmo es para inversión, para guardarlo, para tener crecimiento financiero. Vive con el 70% de su ingreso, no con el 90%, con el 70%. Entonces, no, es que dice por ahí en la Biblia que el diezmo no es para el pastor, es para los necesitados. El otro sí, hay uno que es para la iglesia, y de ahí el pastor debe tomar responsablemente lo que necesita, solo lo que necesita para vivir decorosamente. En una iglesia muy grande, en donde los diezmos son muy grandes también, un hombre responsable va a tomar lo que necesita y lo demás se va a quedar en el alfolí para que siga siendo bendición para el crecimiento de la obra de Dios. Y a mí me consta que mi autoridad camina de esa manera, me consta. Y le voy a decir por qué me consta. Porque en una iglesia de 6, 7, 8 mil personas, la cantidad de dinero que entra, el diezmo de lo que entra, alcanzaría para una vida, para un nivel, para una calidad de vida de clase media alta a alta. Y mi apóstol, mi pastor, mi cobertura, vive en una casita mediana, en una colonia bonita, pero X, o sea, nada del otro mundo. Se batalló brutalmente, no se imagina usted cuánto, para que él admitiera cambiar su cochecito viejito que tenía para tener un auto nuevo, que ni siquiera es un auto de lujo, es un sedán común y corriente, con el cual él sirve a Dios todos los días y recorre el país entero y a veces hasta, bueno, no, creo que al extranjero ya no se va en coche porque ya no estamos tan jóvenes, así que pues creo que ya se va en avión, pero durante muchos años anduvo de aquí para allá en su cochecito, que le hubiera alcanzado para comprarse un camionetón último modelo 20 veces, hermanos, 20 veces. Pero ¿sabe dónde está ese dinero? En la silla en la que usted se sienta, en el púlpito en el que usted ve, en los instrumentos musicales con los que usted alaba a Dios, en el edificio donde se resguarda de la lluvia, del sol, del viento, para poder glorificar el nombre de Cristo, en esos salones donde usted va y toma sus clases de estudio bíblico en la escuela dominical o en otros elementos, en ese lugar donde viven
los hombres y mujeres que se están preparando para el servicio de Dios, en múltiples misiones alrededor del mundo en donde se está predicando la palabra. Ahí está todo ese dinero, que no se usó para comprarse una camionetota o una casa en una colonia carísima. Y ese, mi ejemplo, es el que yo le comparto. Cada peso que usted siembra en el reino de los cielos no es para el pastor, es para Dios. Hay una legislación y hay un proceso mediante el cual del altar, no de su bolsa, que le quede claro, amado, amada, hermanos, no de su bolsa, del altar en donde está lo que es de Dios, el ministro tiene el privilegio de poder tomar lo requerido para su sustento. Aunque a veces no alcanza, déjeme que le diga que realmente si todos los ministros viviéramos del altar al 100%, probablemente nuestros hijos ya habrían muerto de hambre o de alguna enfermedad. Pero Dios multiplica de muchas formas. Y cuando usted da, ni siquiera tiene usted por qué pensar en, ay, es que no va a alcanzar, es que no es mucho, no es poquito. El Señor Jesucristo alimentó multitudes con unos cuantos peces y unos panes. ¿Cuánto más no hará por sus hijos? Así que no se preocupe. Usted diezme, o de más del diezmo. Digo, el dador más miserable del Nuevo Testamento fue Zaqueo. El muy miserable solo dio el 50% de todos sus bienes, porque todos los demás dieron el 100%, todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles, no el 10 ni el 50. Zaqueo se vio conservador y se quedó con la mitad. ¿Quiere diezmar? Conforme al Antiguo Testamento, nadie le obliga, por supuesto, porque no está usted bajo el imperio de la ley, pero va a ser una bendición si lo hace de corazón y por gratitud. ¿Quiere dar conforme al Nuevo Testamento, absteniéndose de todo lo que tiene que ver con el Antiguo y con la ley? Entonces considere los ejemplos. El que menos dio el 50%. ¿Verdad que es complicado? No, no es complicado. Es sencillo, solamente necesitamos tener el corazón en el lugar correcto. Toco por último, ya para terminar este tema, ofrenda de amor. ¿Qué es una ofrenda de amor? Esa sí es una ofrenda específicamente entregada a una persona con base en el corazón que Dios me dio para suplir una necesidad. Y no tiene nada que ver con los diezmos y las ofrendas que yo estoy entregando en el alfolí, porque lo que yo entrego en el alfolí es para Dios. Y ya Dios se arreglará con quien administre. Y hay de aquel que le robe a Dios, déjeme decirle, porque ahí sí, el que mete la mano al alfolí indignamente, ese sí se las ve con Dios justo. Sea el pastor, sea el apóstol, o sea un hermano o hermana de la iglesia, quien sea. Del alfolí no se toma dinero, sino es de acuerdo con la estricta voluntad de Dios, porque es de Dios. Pero la ofrenda de amor es algo que usted extiende directamente a una persona por causa de la guía del Espíritu Santo. Puede ser el pastor, por supuesto, pero también puede ser algún otro hermano o hermana de la iglesia en quien usted ve una necesidad y que dice, es que yo este dinero lo voy a utilizar para cubrir la necesidad de mi hermano o de mi hermana. A lo mejor no das dinero, ¿no? Pero a lo mejor das, y no, esto hablando en serio, son cosas que pasan. Puedes dar un auto, o puedes dar una casa, o puedes dar una despensa, o puedes dar ropa, o puedes llevarlo al médico para que se atienda, al dentista, no sé. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para bendecir por amor, y esto sí es directo para otra persona, para otro hermano y hermana, y en esto está cumplida la palabra de Dios, que en la primera carta de Juan dice que el que tiene y no extiende su mano para cubrir la necesidad del que no tiene, entonces es nada más cristiano de nombre, porque en Cristo así es como vive la iglesia. Medite en todo esto, piénselo. La próxima vez que aparte su diezmo y su ofrenda, deje de estar pensando en que está manteniendo al pastor. Usted no está manteniendo al pastor, usted está dándole a Dios y Dios está manteniendo al pastor. Si usted asume como ofrenda de amor el mantener al pastor, más o menos, déjeme decirle que lo mínimo que una familia necesita para vivir son unos 12 o 15 mil pesos mensuales, tomando en cuenta el pago de una renta de una vivienda. Y si están en la Ciudad de México, más, porque ya eso es lo que cuesta nomás la pura renta, ¿no? Entonces sí, a lo mejor usted podría decir, el Señor puso en mi corazón como ofrenda de amor el sostener a la familia pastoral, y pues usted aparta de sus 15, 20 mil pesitos mensuales y se los da. Pero si no es lo que el Espíritu le está diciendo, no se preocupe, no le estoy diciendo que tiene que hacerlo, porque Dios suple. Usted entregue sus diezmos, sus primicias, sus promesas y sus ofrendas con libertad en el alfolí, con amor, con gozo,
Y no importa la cantidad, porque si usted gana poquito y da poquito, ese poquito Dios lo hace mucho. Así es de maravilloso nuestro Señor. Y tú tienes esa bendición maravillosa, ser cubierto por la mano de Dios de todo ataque del enemigo. Medita en ello,